área está siendo muy bien gestionada por los alumnos de Derecho de la Universidad Científica del Sur. Ya están haciendo, chicos, un trabajo extraordinario y quiero felicitarlos desde ya. De igual forma, quiero saludar y también agradecer por la confianza al profesor y amigo Hans Cuadros, director del departamento académico, también extender el mismo al doctor Oscar Sumar, decano de la carrera, por supuesto a todos quienes son mis alumnos y quienes están interesados en este tema tan importante como es la participación ciudadana y la consulta previa en la industria extractiva, lo cual es un tema que sí quiero conversar con ustedes porque ha cobrado relevancia estas instituciones, evidentemente no son nuevas, el desarrollo jurídico normativo tampoco es tan novedoso, tiene ya algún tiempo, ya lo estamos conociendo mejor, pero ha cobrado importancia por un reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que es el que hoy vamos a conversar, del cual vamos a conversar un poco. El detalle del mismo realmente estriba en aspectos objetivos que la sentencia debió considerar, pero, y vamos a verlo a continuación también, ver cómo la sentencia realmente se construyó, en base a qué tomó una decisión, en qué se basó y fundamentó el fallo. Y es ahí donde la comunidad jurídica ha reaccionado de diversas maneras. Ha reaccionado por un lado, pero sobre todo es el fundamento, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Permítame que voy a compartir la pantalla para que pueda ilustrar un poco esto, porque de lo que trata es de abordar esas instituciones, la participación ciudadana y la consulta previa, y a partir de ello es que explicándolas vamos a comprender si realmente esta sentencia fue adecuada, eh, o si efectivamente hubo un factor determinante que la hizo más confusa o que implicó un pronunciamiento que posteriormente puede tener consecuencias complejas tanto para la parte que corresponde a las comunidades como tal, los pueblos, a las colectividades, y también para la empresa, además del Estado. Porque vemos muchos actores. Usualmente, nosotros en los temas extractivos, por supuesto veíamos los actores clásicos: Estado, empresa, comunidad. Ahora hay muchísimos más. Ya no solo es eso. También están las ONG. ONG de todo este, ONGs que tienen una participación activa muy importante en muchos escenarios porque posibilitan y alcanzan lo que es el acceso, un acceso a la información o brindan los escenarios de información. Pero también tenemos la parte negativa cuando se utiliza ese concepto o esa denominación para someterlo a intereses determinados. Y eso también genera una expectativa errónea, falsa a la comunidad. Y por supuesto, todo ello es como una bola de nieve que finalmente genera una muy grande para que realmente luego el proyecto no pueda surtir. Los temas mineros, sobre todo, porque el Perú es un país eminentemente minero. Es un tema que hay que decirlo sin ningún problema. Somos un país eminentemente minero y somos un país rico en recursos naturales. Nuestra economía se sostiene en los recursos naturales, fundamentalmente en la minería, sin perjuicio, por ejemplo, por supuesto, de lo que es el petróleo, el gas, etcétera, pero sobre todo es la minería. Entonces, negar que nuestra economía es lo que y es lo que es por la minería, no tiene sentido. No hacer minería en el Perú realmente tendría repercusiones graves y implicaría una recesión bastante compleja. Y no solamente compleja, sino quizás hasta podría ser irreversible. Por eso es que nos vamos dando cuenta de la importancia que es que hablemos también de minería, hablemos de la industria extractiva como tal, cómo está nuestro marco legal al respecto. Y lo cual es muy importante, ¿cuál es el vínculo que tenemos como colectividades, ¿no? En este caso, nosotros, digamos, nos consideramos como la sociedad civil. La sociedad civil es aquel que está conformada por los colegios profesionales, por las universidades, etc. Y la universidad no la formamos solamente los académicos o los docentes, también estamos los alumnos, están los alumnos. De esa forma, nosotros estamos haciendo
un aporte y podemos hacer aportes mediante la investigación. Ahora tenemos estos escenarios con las conferencias, etcétera. Entonces, formamos parte de este escenario importante. Permítame ahora sí compartir la diapositiva. Ok. Entonces, este es el fallo y el análisis de la controversia. Lo que resolvió finalmente esta sentencia del Tribunal Constitucional, solamente que salió en febrero, si no me equivoco, es declarar improcedente una demanda. ¿Pero de qué trató? Fundamentalmente, ¿de qué trató? Y es acá donde vamos a denotar si es que efectivamente el Tribunal Constitucional abordó los temas que debió o es que se extralimitó en alguna condición particular. Bueno, este asunto abordó la demanda de amparo que interpusieron las comunidades campesinas de Chila Chambilla y Chila Pucará en contra del INGEMET y del Ministerio de Energía y Minas, siendo el petitorio la nulidad de concesiones mineras otorgadas a favor de una empresa minera denominada Cemento Sur S.A. Estas comunidades alegaron, ¿no?, en sus diversos escritos, que las cuadrículas de las concesiones mineras otorgadas a favor de la empresa se superponen sobre áreas pertenecientes al territorio de la comunidad Chila Chambí. Y específicamente indican que estas concesiones ocupan más del 50% de cada una de las comunidades demandantes y que ello ha ocurrido, ya que se olvidó el asunto, ha ocurrido sin respetar el derecho a la consulta previa, el derecho a la propia comunal, a la libre determinación de los pueblos, a la identidad cultural y religiosa. Pues para aquellos que nos ha tocado ver esos temas ya varias veces, sobre todo lo que es participación ciudadana y consulta previa, debemos de sostener inmediatamente que son instituciones distintas, responden a fines distintos. La consulta previa no es participación ciudadana, y si haces consulta previa, eso no te exime de hacer también la participación ciudadana. No es que tengas que elegir una por la otra, sino que es en función a qué corresponde. Entonces, lo dice también nuestra ley de consulta previa, que concretamente si se da el proceso de consulta previa, eso no exime, en este caso, a quien va a desarrollar un proyecto determinado, digamos un proyecto minero, de hacer todo lo que implica, o todo lo que implica la norma sobre la consulta, sobre la participación ciudadana. Temas distintos, además que la consulta la hace el Estado, ¿no?, o alguna entidad que ha propuesto, proponente le dicen, de alguna medida administrativa y o legislativa. La hace el Estado. La participación ciudadana fundamentalmente la lleva el preso. Son diferencias puntuales. Bien, sobre el fallo para ir de frente al asunto. Por mayoría, no, ahora hablando también de temas un tanto políticos, que no es el estilo, de verdad. Para nosotros como académicos es abordar el tema político es muy sensible, por eso es que la objetividad del académico es necesaria. Entonces ahora ya es mayoría, ¿no? Y claramente en el Tribunal Constitucional ahorita no hay un número impar, son 6 magistrados, habida cuenta del lamentable fallecimiento del doctor Carlos Ramos. Entonces, y son 3 que por lo general son como que 2 bandos, ¿no?, tienen diferentes puntos de vista. Ya lo hemos visto en otras sentencias sobre otros temas distintos que no es el caso. Entonces, en este caso, el tribunal por mayoría declaró improcedente la demanda, pero son sus argumentos los cuales han sido cuestionados. Porque, ¿qué dice finalmente? O sea, que en cuanto al análisis del hecho, ¿no?, y lo vemos en la propia sentencia, permíteme, como pueden ver acá acá al lado derecho, ¿qué es lo que nos dice? No nos está hablando directamente, porque hay algunos temas que ahora les voy a comentar, pero lo que nos dice es, dice el tribunal, el derecho a la consulta previa no se encuentra reconocido por la Constitución, ya sea en forma expresa o tácita, por lo que no cabe reclamar de él tutela a través del proceso de amparo, ya que no es un derecho fundamental. Un tremendo mensaje, dice frente al Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, el derecho a la consulta previa no es un derecho fundamental. Es uno de los aspectos más complejos que podría haber abordado. ¿Fue necesario? No. Para ellos sí, para la mayoría sí,
porque, como sostiene en este segundo párrafo, en todo caso, el derecho a la consulta previa nos dice, emana del convenio 169 de la OIT, el cual no le otorga el carácter de derecho fundamental, por lo que no puede inferirse que se trate de un derecho de tal dimensión, y menos que tenga un rango constitucional, y que, por tanto, en aplicación del artículo 7, inciso 1 del nuevo Código Procesal Constitucional, la demanda resulta improcedente. ¿Okay? Entonces, de la lectura, solamente del antecedente. El antecedente es varias páginas. Entonces, es fundamentalmente tener en cuenta esta parte, ¿no es cierto? Y solamente en esta parte hay un montón de aspectos que en el análisis no se dice. En ningún lado acá estamos abordando y vamos a abordar si se trata de un derecho fundamental o no, ¿no es cierto? Porque nuestro análisis, el que corresponde, es que esta sentencia debió considerar un desarrollo objetivo sobre en realidad dos aspectos claves. Y el primero es saber si estas comunidades demandantes, que son comunidades campesinas, son realmente, o así está estipulado, son pueblos indígenas y originarios. Y segundo, si el otorgamiento, determinar si el otorgamiento de una concesión minera realmente genera un perjuicio, una alteración, una amenaza o vulneración a los derechos o a las comunidades aludidas. Esos aspectos son fundamentales. La sentencia en sí, la sentencia por mayoría, no aborda eso. Desde ya, no lo aborda. Quien aborda este tema, al menos, del cual no estoy enteramente de acuerdo, pero el voto singular del magistrado Espinosa Saldaña hace un mejor desarrollo realmente que los demás votos singulares, porque pone antecedentes, nos comenta un poco más el razonamiento previo que ha tenido el Tribunal Constitucional en casos semejantes, o al menos casos donde se aborda lo que es consulta previa. Pero sí hay un tema que es el tema del otorgamiento de la concesión. Y es ahí donde hay algunas contradicciones y temas que no necesariamente son exactos, que realmente no lo son. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica esto? Implica que estudiemos el convenio 169 de la OIT, que conozcamos este gran antecedente, porque es un acuerdo que es un convenio que se adoptó en el 93. La consulta, como tal, es aquella que permite conocer la posesión de pueblos indígenas y tribales. Esas son las denominaciones que usa el convenio 169. Nuestra regulación, nuestra ley de consulta previa, habla de pueblos indígenas y originarios. ¿Okay? Pero básicamente va en efectos de lo mismo porque se basa en este. Y deben haber procedimientos apropiados, debe existir la buena fe, las instituciones representativas, todo ello con la finalidad de llegar a acuerdos o lograr consentimientos acerca de determinadas medidas o las medidas propuestas. Concretamente, muchas que son las que el Estado dispone. Hasta ahí, nosotros podemos decir, ok, se asemejan en el cual cuando la empresa minera o una empresa petrolera o una empresa agroindustrial, etcétera, va a realizar algún tipo de actividad en el marco de la certificación ambiental, por supuesto, tiene que aprobar su estudio de impacto ambiental y tiene que lograr o conseguir el aval de la comunidad para poder realizar, por supuesto, el proyecto, ¿no? Pero no es lo mismo. Ya tuvimos una mención a esta participación, porque la palabra clave, lo que utiliza, la denominación que utiliza el convenio 169 de la OIT es consulta. ¿Cuándo es que nosotros tenemos por primera vez, de hecho, la participación en asuntos públicos? Ya lo veíamos en las constituciones de 1979 y en la actual, en la de 1993. Pero como sabemos todos, la regulación ambiental en el Perú inicia con el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de 1990. Entonces, aquí por primera vez ya se define esto en cuanto al tema ambiental. Por eso es que en el artículo 6 del título preliminar del Código se establece que toda persona tiene el derecho de participar en la definición de la política y en la adopción de medidas de carácter nacional, regional y local relativas al medio ambiente y a los recursos
naturales. Entonces, aquí ya se formaba lo que para nosotros hoy es ya muy común, que es este carácter público que tiene y debe tener el estudio de impacto ambiental, de evaluación del impacto ambiental como gran institución propia del derecho ambiental y que consagra el principio de prevención. Y por supuesto, un acceso abierto a los interesados, no solamente acceder concretamente al que se trata, sino fundamentalmente al acceso a la información y al conocimiento como comunidad aledaña a un proyecto minero, una mina, etcétera, me interesa qué es lo que va a hacer, porque va a tener un impacto en mí necesariamente. Lo que se busca es que ese impacto, por supuesto, sea positivo, sea en materia de generar mayores ingresos, sea empleo, sea capacitación para las personas, acceso a buena educación, salud, todo aquello, porque lo que se dice en nuestro medio es que y no siempre es bien tratado, ¿no? Sobre todo en campo de minería, es que ahí donde no llega el Estado, el gobierno, ¿no? Está la minera. ¿Por qué? Por supuesto, como sabemos y cómo funciona esta geografía, ¿no? Donde están las minas o las más grandes, etcétera. Los Andes, ¿no es cierto? Son en lugares muy apartados. Entonces, claro, no vamos a esperar que inmediatamente el Estado vaya a llegar ahí, ¿no? Entonces, y se ha hecho realmente, y para quienes han tenido el roce político y han conocido cómo, de qué se trata este tema, muchas veces autoridades de las diferentes regiones o alcaldías, etcétera, dicen, ah, bueno, ahí tienes tu mina, ¿no? Tienes tu mina, como dice la comunidad, tienes tu mina que ya te arregle todo, pero la mina no lo puede hacer todo, pero sí facilita un trabajo donde, reitero esta frase, ¿no? Donde no llega el Estado, está, ¿no? Un ejemplo clarísimo ha sido, y muy reciente por supuesto, han sido las campañas de vacunación contra el COVID. Muchas empresas mineras hicieron o brindaron incluso transporte, ofrecieron lugares, instalaciones para que las personas, los encargados de la vacunación, pudieran ir y pudieran finalmente vacunar a las personas que vivían en lugares muy apartados y que y para los cuales ir a un puesto de vacunación instalado por el Ministerio de Salud iba a ser realmente viajes muy largos, es difíciles. Entonces, ahí entró. Mucho también hemos comentado sobre las plantas de oxígeno, ¿no? Un caso, claro, un poco muy ingrato que pasó en el Estado, cuando Southern, por ejemplo, se ofreció y luego la burocracia, cómo se interpone en eso. Bueno, cuando no, porque burocracia tenemos en todos los países, o sea, eh, pero en este caso era cómo agilizamos este tipo de medidas y nos tuvimos en ideologías van, ideologías vienen, no es el tema, pero finalmente es cómo se aporta desde ese punto de vista. En nuestra Ley General del Ambiente, que deroga, por supuesto, el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales del 90, es una ley del 2005, ya sostiene, ¿no? Toda persona, y hace básicamente una definición muy parecida, ¿no? Toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en la toma de decisiones, así como en la definición y en la aplicación de políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno. Y que el Estado concerta con la sociedad civil las decisiones y las acciones de la gestión ambiental. Digamos que esto es la premisa. El SEIA también es importante, el sistema de evaluación del impacto ambiental. ¿Y por qué es importante? Porque también nos habla de la participación ciudadana, ¿no? Establecer mecanismos que aseguren la misma en un proceso de evaluación del impacto ambiental. Esto es en lo que es la certificación ambiental para el desarrollo de un proyecto. Pero hasta aquí ya hay todo un marco legal de la participación ciudadana también, como hemos podido ver anteriormente, ¿no? Y también las autoridades competentes y los diferentes mecanismos que existen. Entonces, y cada uno de estos, por ejemplo, con los resúmenes ejecutivos, por ejemplo, que es uno de los primeros, el primer punto que es aquí, que les pongo. No es que sea un resumen de cualquiera que sea la empresa, ¿no? O sea, eso pasa por la autoridad, ¿no es cierto? Hablamos de un estudio de impacto ambiental detallado, SENACE lo va a revisar y dice, ok, está correcto, ¿cuánto resumen ejecutivo? ¿Por qué resumen ejecutivo? Porque los EIAs detallados, sobre todo los detallados, son tomos de tomos de tomos de información técnica
y son bastante voluminosos. Entonces, no todo el mundo va a tener un acceso tan sencillo. Entonces, tiene que hacerse un resumen ejecutivo del mismo que tiene que ser aprobado por la autoridad para que luego este pueda hacer o pueda circular el mismo. Imagínense, pues, digitalizar todo el estudio como tal, son megas y megas. Entonces, un resumen también permite que se pueda tener una información más precisa de algunos temas, no tanto al detalle. El detalle les corresponde más a los que van a evaluar los distintos componentes que conforman el estudio de impacto ambiental. Pero nosotros o la comunidad lo que tiene que ver es el escenario macro. Otra también es la publicidad, la distribución de materiales informativos. Algo que también se ha hecho mucho son las visitas guiadas, y pero sobre todo, al menos en los temas que ya corresponden a fiscalización, ha sido también el monitoreo ambiental participativo, ¿no? Cuando, por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua va a hacer una toma de muestra a un cuerpo de agua, por ejemplo, eh, se forma un comité por parte de la comunidad, se le invita a la comunidad, y la comunidad, un representante también, los representantes propios de la empresa, y entonces todos hacen una suerte de una audiencia, ¿no? Y los resultados de los análisis que va a tomar en este caso la autoridad pública van a ser también informados a la comunidad, van a saber efectivamente qué está pasando. Entonces, y lo más común, ¿no? Lo más común para poder lograr el aval de la comunidad, los talleres, las audiencias. Mesas de diálogo, sí, y ahora más que nunca hay muchísimas mesas de diálogo, ¿no? Porque no podemos ocultar, es innegable, cómo los conflictos sociales han aumentado. Ahora, los conflictos sociales, para todos, los conflictos sociales no solamente son ambientales, hay conflictos sociales por diversos aspectos, ¿no? Desde reclamos por temas laborales, etc. Sin embargo, en el último reporte defensorial de febrero de este año, 2022, se dio un aumento de hasta un 65% con respecto a años o meses previos. 65%. Eso es, eso es bastante, ¿ok? Es 65%. Entonces, de esa gran cantidad de conflictos sociales que hay, 79, 80, 85% son conflictos socioambientales. Bien, y por lo general devienen efectivamente de la industria extractiva. Por lo general, minería o temas de petróleo. Eso, digamos, es el resumen de lo que es. Claramente algo está pasando y claramente hemos visto cómo, y pasa por lo general, bueno, cada vez que asume un gobierno nuevo, toma muchas medidas, siempre se aborda la minería como el gran caballito de batalla, que usan muchos, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Para bien porque no, con la minería vamos a crecer, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de beneficios le vas a dar? Te dicen algunos. O la minería, no, que la minería hace malas cosas, entonces la voy a castigar, ¿no es cierto? Entonces, y es más, nosotros hablamos mucho de ese tipo de minería, pero la minería que les estoy hablando es la minería formal, por si acaso. Todo esto que construye nuestro economía es la minería formal. Ni hablar de lo que es la minería informal e ilegal. Ni hablar. Eso es otro detalle, porque lo que hace cada gobierno, y eso sí es lamentable, es que ponen plazos, gobierno, la verdad, esto también ha pasado, ponen plazos para que se formalicen, ¿no? La famosa formalización minera, y ponen ya, este es el límite, el plazo límite. Y viene el gobierno, no, ahora lo extiendo, ¿no? Este gobierno, por ejemplo, yo lo extiendo hasta el 2024. Eso es gravísimo, de por sí, ¿no es cierto? Y hemos visto también, solamente este año, solamente estoy en 2022, vimos este tema que ocurrió, este desastre ambiental en Ventanilla, atribuido a una empresa, pero ojo que esta empresa es una empresa conocida, con RUC, todo identificada, etcétera, y está haciendo todo el proceso que debería. Pues sabemos quién es, sabemos dónde están, quiénes son sus directivos, etcétera. Se le ha denominado en los medios como el gran desastre ecológico, hasta le han puesto algunos, le han llamado ecocidio, no tiene que ver, pero eso es otra historia. No, el gran desastre, no, o sea, es un tema muy lamentable y se tienen que hacer acciones de fiscalización y de acciones penales, civiles, todas las que corresponden. Pero el gran tema, el gran desastre, el gran daño ambiental en el Perú es la minería ilegal. O sea, no hay otra.
sea, tú has visto, usted hemos visto el caso de Repsol. ¿Qué está haciendo Repsol ahorita? Está siendo obligado, porque es su responsabilidad en función de lo que sale ese, solamente, fíjense, la Ley General del Ambiente, que te está diciendo, principio de responsabilidad ambiental, ¿no? Ya cometiste el daño, ¿no es cierto? Ahora, y no puedes hacer nada, ya, detén lo que estás haciendo y remédialo, repáralo. Ok, la minería ilegal eso no aplica. Ese daño, y esto solamente, y se están haciendo gestiones, al menos para este último caso, pero la minería ilegal tiene ya décadas, ya más décadas, gestionándose. No hay responsables, control, cero. Entonces, si queremos hablar de un desastre, es eso, porque cada año avanza y avanza y está llegando hasta nuestras áreas naturales protegidas. ¿Cómo la frenamos? Ok, solamente para dar luces a este tema que es importante, porque aquí estamos hablando de formalidad, concretamente. Acá podemos controlarlo, pero además no. La consulta, para retornar al tema, previa, tiene todos esos antecedentes. El Convenio 169 de la OIT, como ya hemos conversado, fundamental. Y en Perú tenemos la Ley 29785 y su reglamento, que es el Decreto Supremo 001 del 2012. También hay una guía metodológica de consulta a los pueblos indígenas. Hay una resolución viceministerial de creación del registro de intérpretes de lenguas indígenas u originarias y también un registro de facilitadores. Y un último, que es fundamental para efectos de lo que aborda esa sentencia, que es un registro de los pueblos indígenas, digo, originarios. ¿Okay? Entonces, esta ha sido la línea, ¿no? Desde la fecha en que nosotros ratificamos el convenio, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y en el 2011 tuvimos por primera vez, o hablamos de primera vez de una ley general aplicable a todos los sectores, como la ley de la consulta previa, y el año siguiente, en 2012, el reglamento de la misma. ¿Y por qué digo esto? Porque hay análisis comparativos y estudios muy interesantes sobre este tema, sobre todo el de la consulta previa y cómo han avanzado países de América Latina en el mismo, ¿no? A diferencia de países, y se hizo un análisis muy interesante, pero repito eso porque en verdad es relevante, en Colombia, en Bolivia y en Ecuador. Si bien estos tres países tienen más desarrollo en el aspecto de la jurisprudencia y del análisis, a diferencia de esos países, nosotros hemos sido, entre estos, el primero en tener una ley general o una ley aplicable a todos los sectores para implementar la consulta previa. O sea que en eso hemos sido pioneros y es algo muy importante. Pero bueno, la pregunta es, ¿quién hace la consulta? Sabemos que lo es el Estado, a través de las entidades promotoras, ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales. Esta es la gran diferencia con la participación ciudadana, porque la participación ciudadana no la hace el Estado, la participación ciudadana la gestiona, elabora en este caso el privado, el particular, para efectos de un proyecto que va a realizar, ¿no es cierto? Sobre todo, y se enmarca sobre todo en la evaluación del impacto ambiental. Entonces, en este caso, en la consulta previa, el Estado es el responsable de identificar las medidas y a los pueblos indígenas. Y de igual forma, conduce el proceso y asume los costos del mismo. De aquí el Ministerio de Cultura tiene un trabajo digamos que es fundamental, ¿no? Porque es quien elabora esta base de datos, que les comentaba, de pueblos indígenas, porque existen, porque emite opiniones técnicas acerca de los pueblos indígenas, y es en definitiva el especializado en materia indígena. Entonces, esa es en el cual se hacen con el cual se corren las asistencias técnicas, las capacitaciones a las entidades promotoras, donde se va a acudir para efectos de ver si está el pueblo indígena realmente lo es, porque muchos se pueden atribuir esa condición sin serlo, ¿no? Entonces, eso es un poco a lo que vamos, ¿no? Porque no cualquiera es un pueblo indígena o originario. A la luz del convenio 169 de la OIT, te dice que esto aplica a los países tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad y hayan o estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones. Y también aquellos
digamos, hay toda una lista, pero estos básicamente son los criterios objetivos, ¿no? Y el otro es el de descender de poblaciones que habitan en un país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización, ¿no? Y el otro aspecto que también tienen que tener es el de el principio de autoidentificación, ¿no? Que es la conciencia de identidad, que se considera como un pueblo indígena o originario. Pero claro, todo ello debe estar en función a criterios que se tienen que cumplir. Entonces, consultar como tal, como este verbo que implica, ¿no? ¿Qué se consulta? Se hace un procedimiento apropiado, determinado, y en particular a través de sus instituciones representativas. Cada vez, y esa parte es importante, que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. El tema cobra cada vez más y más importancia. Nosotros tuvimos un antecedente sumamente grave y muy doloroso con el Baguazo, el famoso Baguazo, donde murieron muchos policías, donde murieron muchos nativos, en quizá uno de los conflictos sociales más sangrientos que se han dado. Esto ocurrió en el segundo gobierno de Alan García. Claramente porque se dispuso en ese caso de una medida legislativa que lo que habría significado para los pueblos, las comunidades, es que se estaría disponiendo concretamente de su territorio, y entonces eso enervó, por supuesto, los ánimos y ocurrió lo que lamentablemente conocemos sobre el Baguazú. La OIT expresa, la Organización Internacional del Trabajo, sobre la consulta, que es un proceso mediante el cual los gobiernos consultan a sus ciudadanos sobre propuestas de política o de otra índole, y solo podrá considerarse tal el proceso que dé a los que son consultados la oportunidad de manifestar sus puntos de vista e influenciar la toma de decisiones. Por eso que nosotros tenemos esta normativa. Este es el marco legal que rige nuestro país en función a la consulta previa, nuestra ley y nuestro reglamento. Y acá, como nota, lo que les comenté hace instantes, de que en un análisis comparado con Ecuador, con Bolivia y Colombia, si bien Perú no tiene un respaldo constitucional de una jurisprudencia sólida sobre la consulta, lo cual me permito reafirmar, sí somos somos un país que tiene como una ley general aplicable a todos los sectores económicos y sociales. Entonces, la primera cuestión que debió abordar esta sentencia es si estamos frente a un pueblo indígena o originario, ¿no? Y para tal deben cumplir, o para considerarse tal, se deben cumplir con criterios objetivos y subjetivos, los cuales, por supuesto, debe abordar y analizar el Ministerio de Cultura. Entonces, en resumen, estos criterios son la continuidad histórica, es decir, la permanencia en el territorio nacional desde tiempos anteriores al proceso colonial. Segundo, criterio objetivo, la conexión territorial, ¿no? Que es la ocupación de la zona del país por parte de los ancestros de las poblaciones indígenas. Y tercer criterio objetivo, las instituciones políticas, culturales, económicas y sociales distintivas, conservadas total o parcialmente por los grupos humanos en cuestión. Y deben cumplir un criterio objetivo. Ese criterio objetivo es el principio de autoidentificación. Es decir, se determina por la existencia de colectividades humanas que se autoidentifican, que se consideran como parte de un grupo social y culturalmente diferenciado y tienen un carácter distinto al de otras formas de organización social. ¿Okay? Entonces, y fíjense las denominaciones que nosotros usamos, ¿no? En nuestra norma, en nuestra ley, nosotros hablamos de pueblos indígenas o originarios. Y por lo general, ya al inicio se ha considerado tal, sobre todo por la denominación indígena, originario, como personas que están o colectividades que residen en la selva, en la Amazonía. Pero ello ha sido descartado, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es que se cumplan con estos criterios. Entonces, por ejemplo, para los proyectos mineros, entonces claro, el tema nativo sobre todo está en la Amazonía donde sale el petróleo, etc. Pero en el tema minero, lo que más tiene son las comunidades campesinas. Entonces, una comunidad campesina, nativa u otra semejante, como se considere, puede ser considerado como un pueblo indígena originario en tanto cumpla con estos criterios que acabamos de ver anteriormente y así se reconozca por el Ministerio de Cultura. Entonces,
uno de, como también comenté antes, uno de los condicionantes es que estos pueblos estén en una base de datos oficial, una base de datos que maneja, que actualiza, que verifica el Ministerio de Cultura y que podemos acceder vía el portal electrónico. Entonces, esta es la primera pregunta que tenemos que hacernos en este caso. Y para el caso particular de estas comunidades Chila Chambilla, Chila Pucará, habían determinado instancias previas del Poder Judicial que no se había cumplido o no habían cumplido con demostrar que son efectivamente pueblos indígenas originarios, ¿no? Porque como comunidad campesina, solamente como comunidad campesina, evidentemente la consulta previa no les es aplicable. Entonces, y en una precisión del magistrado, permítame, Espinosa Saldaña, que es el único que recoge esto, en el considerando 19, él sostiene que la revisión del portal de que vamos a conversar, ese tribunal ha apreciado que tanto la comunidad de Chila Chambilla como Chila Pucará pertenecen al pueblo indígena Aymara. ¿Bien? Entonces, eso nos permitiría decir que efectivamente, okay, entonces, el primer gran tema para llegar a un fallo en esta sentencia es que estamos determinando que se trata de un pueblo indígena originario, ¿no? Lo cual la sentencia por mayoría no lo contempla. Me permito regresar porque ¿qué es importante aquí? Nosotros tenemos a los actores, ¿no es cierto? Entonces acá había una medida administrativa o una medida legislativa. Concretamente, el otorgamiento de una concesión minera, que es una medida concretamente administrativa. Legislativa no hay una norma, ni mucho menos. Entonces, se trata de una medida administrativa y hasta haríamos, en principio, no hemos terminado todavía el análisis, frente a algo que les causaría a esta comunidad, que sería un pueblo indígena o originario, según los criterios como hemos analizado, pues esta causaría una vulneración, una amenaza a sus derechos. Pero ahora bien, se tiene que hacer una consulta, ¿no es cierto? Se tiene que hacer la consulta. ¿Y cómo rige la consulta? Bueno, para la consulta se tienen que identificar la medida, se tiene que identificar a los pueblos indígenas y luego todo ello va a llevar a cabo a una serie de acciones adicionales. Entonces, pero si es que les corresponde la consulta previa, porque solamente aquí hemos estado en la parte de identificar. Estamos en el punto 1 y 2. Hemos identificado al pueblo indígena originario, seguramente lo es, ¿ok? Pero entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hablamos sobre la decisión que se toma en una consulta, ¿qué hubiera pasado si se da una consulta finalmente? La entidad competente en este caso sería el Ministerio de Energía y Minas, el INGEMET, etc. Va a hacer todo este procedimiento, todos esos 7 pasos que involucra la consulta, va a escuchar las demandas, etc. Pero en ningún caso se establece un derecho de veto. Es decir, si no se llega a un acuerdo definitivo, eso no implica que la medida va a quedar sin efecto, ni mucho menos. Eso no se trata. Ni el convenio 169 de la OIT, ni nuestra ley, ni nuestro reglamento otorga a los pueblos indígenas y originarios, tribales, etcétera, derecho a veto. Lo que sí tiene que hacer el Estado es asegurar que los derechos de los pueblos indígenas y originarios sean debidamente garantizados. Y eso se logra en un marco de negociación. Ahí es donde puede haber una suerte de semejanza con la participación ciudadana, porque son en verdad grandes procesos de negociación. ¿Okay? Ahora, entonces digamos que hemos encontrado, porque, y quiero precisar esto también, si es un pueblo indígena originario. Entonces, en una diapositiva anterior dije que podemos encontrar una base de datos de los pueblos indígenas originarios. Ok, esto es muy sencillo. Que es en función a este voto singular del magistrado Espinosa Saldaña, ¿no es cierto? Y está en un portal web, ¿no? Bueno, aquí está. Y cualquiera de ustedes puede entrar al portal web y encontrarla, ¿no? Esta es una de las comunidades demandantes, ¿no? Que pertenece al pueblo indígena Aymara. Y esta es la otra, que también pertenece al pueblo indígena Aymara, con ambos con resolución de reconocimiento Pucará de marzo del 77 y de Chila Chambilla de abril del 77. Digamos que les aplica, entonces, ¿no es cierto? Son considerados como tal. Pero ahora, la consulta previa
para efectos, sobre todo en temas de recursos naturales, se deberá realizar antes de aprobar una medida administrativa que faculte el inicio de la actividad de exploración y explotación de dichos recursos naturales en los ámbitos geográficos donde se ubican el o los pueblos indígenas, ¿no es cierto? La entidad promotora es la que convoca a los facilitadores e intérpretes y estos deben estar en un registro. Y los asesores de los pueblos indígenas no pueden desempeñar ningún rol de vocería. Cada uno de ellos tiene sus intérpretes y estos intérpretes, así como por ejemplo las consultoras ambientales están registradas ante SENACE, acá también los que van a hablar, los que van a hacer el uso de la palabra, los que van a ser los intérpretes o facilitadores, tienen que estar registrados en el Ministerio de Cultura. Así de simple. Pero fíjense esta primera parte, donde yo digo, antes de aprobar una medida que implique una actividad. Y acá viene el segundo gran tema, ¿no es cierto? El otorgamiento de una concesión minera realmente está amenazando, está vulnerando los derechos, como aseguran estas comunidades demandantes. En materia minera, fíjense, el tema es plenamente objetivo y es expreso. En la resolución ministerial 403/2009, establece su propio procedimiento TUPA a qué casos le aplica la consulta previa. Y fíjense, otorgamiento y modificación de una concesión de beneficio, que no es una concesión, que no es lo mismo que una concesión minera como tal, ¿no? Acá ya hay una mina y para estos efectos se consiguen más títulos habilitantes para ampliar la misma, cuando van a iniciar actividades de exploración, pero todo, como pueden ver acá, se basan en actividades. Y eso es a lo que quiero ir. Y es bien importante. ¿Por qué? Porque el otorgamiento de una concesión minera, el mapa del Perú en la minería, creo que vamos a entenderlo como el sistema de cuadrículas, ¿ok? ¿No? Todos son cuadrículas, cuadraditos, 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 cuadraditos. Entonces, y este es uno de los temas más dramáticos, más, yo diría que es uno de los aspectos donde realmente tenemos una gran cantidad de inexactitudes, pero también donde podemos detener cualquier tipo de inversión, etcétera, que es el tema de la propiedad, ¿no? Porque la concesión minera es un derecho real sui generis, ¿ok? No es una propiedad civilmente hablando. Entonces, cuando en el petitorio le dicen, sí, porque se superpone, ¿no? Se superpone a mi territorio, entonces estamos hablando de temas distintos. El derecho es sobre el terreno superficial a lo que corresponde al subsuelo, ¿cierto? ¿Qué es el Estado? Y el Estado puede efectivamente darlo en concesión a un particular en función a lo que establecen las normas especiales en cada caso, como en la minería. Se hace una solicitud, se hace un pago de derecho de trámite, de vigencia, etcétera, etcétera. Cada año tiene que pagar, tiene que cumplir, tiene que trabajar la concesión, etcétera. El hecho de que yo pueda tener una concesión minera no implica que ya pueda hacer actividad minera. El propio título o resolución o título de presidencia que confiere el INGEMET para otorgar la concesión minera al particular refiere concretamente que, que esta no implica un inicio de ningún tipo de actividad. Ese solamente es el primer paso para que puedan luego ya adoptarse de más títulos habilitantes. Ni siquiera la certificación ambiental, es decir, cuando el estudio de impacto ambiental es debidamente aprobado por la autoridad competente, implica que ya puedas realizar, por ejemplo, actividad minera. No, tienes que conseguir una gran cantidad de títulos habilitantes regidos en las normas y a través de las distintas instituciones. Recordemos en el 2019, ¿qué pasó en Tía María? Hubo una autorización para la construcción de la mina, para la construcción, recién se iba a construir la mina. O sea, y en ese tiempo era el gobierno de Vizcarra. Y se desató también todo un gran conflicto, donde se utilizó a diestra y siniestra este término de licencia social que, voy a repetir varias veces, que en nuestra revolución no existe el término de licencia social. Sabemos de qué se trata, se utiliza mucho, ¿no? Licencia social es básicamente una suerte de un aval perpetuo para realizar algo, pero nosotros no lo tenemos así. Finalmente, lo que es la licencia social o lo que quisiéramos es cuando obtenemos
el aval de la comunidad una vez ejecutados nuestros procesos de participación ciudadana. Pero no es lo mismo, concretamente. Y luego, el año pasado, el gobierno introdujo otro término como la rentabilidad social, que creo que quedó en nada porque pues, no tenía sentido. Hablaba concretamente de sostenibilidad y algo que muchas empresas formales, mineras formales han estado haciendo, que es por ejemplo el tema del cálculo de la huella o de optimizar sus actividades en función a utilización de menos recursos, ¿no es cierto? Voy a tener más energía, pero no voy a utilizar menos energía, pero voy a tener tan o mayor productividad, por ejemplo. Es decir, puedo hacer las cosas sin requerir de tanto, básicamente, ¿no? Pero no es lo mismo que hablemos entonces de consulta previa, de participación ciudadana, rentabilidad social, licencia ambiental, certificación ambiental. Son un montón de términos, en verdad, todo esto parece muy confuso. Pero, y concretamente, el otorgamiento de una concesión minera, y esa es la pregunta que nos hacemos, si el otorgamiento de una concesión minera realmente genera eso, ¿no? Y no, el otorgamiento de una concesión minera no genera una afectación o una alteración. Y eso lo vemos en el artículo 66 de nuestra Constitución, ¿no? La concesión otorga a su titular el derecho de uso y disfrute del recurso natural concedido y, en consecuencia, la propiedad de los frutos y productos a extraerse bajo ningún criterio implica que, de obtenerse según la normativa vigente, esto es el tubo de la Ley General de Minería, se pueden realizar inmediatamente actividades mineras sin acreditar más títulos habilitantes, certificación o incluso propiedad o posesión. ¿Bien? Entonces, si ya como es el caso, como empresa, obtengo la concesión minera, ¿no? La resolución, el título que me confiere el INGM de que soy titular de la concesión minera. Esto es un derecho sobre el subsuelo, no del subsuelo. Eso no implica que yo inmediatamente voy a acceder a ese lugar y voy a empezar a hacer actividades. Tengo que conseguirlas. Es más, para determinados títulos habilitantes, tengo que garantizar que o tengo la propiedad, o tengo la servidumbre, o tengo la posesión. ¿Y quién es quien me la puede dar en estos últimos casos, algo del que es la propiedad? El titular, el dueño del terreno superficial, que es un tema que hemos conversado muchísimo y que seguramente muchos que han estado involucrados en minería conocen esa terminología, ¿no? Dueño del terreno superficial. Hay que pedir el permiso para poder acceder. Entonces, y eso es un gran límite también, ¿no es cierto? Juega en contra de la inversión minera. Pero ¿qué pasa si el propietario, el dueño, que puede ser por lo general por la zona donde está es una comunidad, no quiere vender? No puede entrar, ¿no es cierto? Se puede considerar una servidumbre legal, son preguntas adicionales, ¿no? Tengo que llegar a un acuerdo para llegar con ellos. Pero esos acuerdos se disparan en determinadas condiciones que ninguno podría asumir, sea por los costos que involucraría, ¿cierto? Pero en este caso particular, en esta casuística analizada por el TC, no se están realizando ningún tipo de actividades. La concesión minera es un derecho real sui generis, es un sólido de profundidad indefinido, que es el tema que utilizamos, ¿no es cierto? No es una propiedad civilmente hablando. Entonces, no es que yo me pueda meter inmediatamente al terreno y hacer la actividad, no puedo, ¿no? En otras regulaciones, como por ejemplo en Estados Unidos, cuando tú tienes la propiedad del suelo, subsuelo, hasta de los aires tienes. Pero acá no, claro, eso te va a ahorrar un montón de situaciones engorrosas, como los conflictos, incluso eh, todas esas negociaciones que se utilizan, pero claro, todo eso tiene un trasfondo sociológico, antropológico bien complejo. Entonces, sobre estas comunidades, el otorgamiento de concesión no modifica su situación jurídica respecto al derecho a propiedad. Solamente tengo una concesión. Eso no implica que voy a hacer actividad. No puedo hacer ningún tipo de actividad. Tengo que recabar más títulos habilitantes ante las autoridades competentes, y muchos de esos títulos van incluso a requerir que obtenga el aval, o en este caso, la autorización del dueño del terreno superficial de la comunidad para poder ingresar y poder hacer actividad. Y si ellos no quieren, no puedo, básicamente. Entonces, no estoy diciendo nada que los amenace. Entonces, se está haciendo un análisis aquí bastante complejo. Y sí hay contradicciones, pero lo que hace el Tribunal Constitucional en esta es que este tema no lo aborda como tal. El tema de si el otorgamiento de una concesión minera genera una afectación. La respuesta es no.
no genera una afectación inmediata. ¿Ok? ¿Y por qué diríamos que es una contradicción? El relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, en un informe del año 2014, que es este informe AHRC 2752, que es un nacional, hace referencia a la situación de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú con relación a las industrias extractivas. ¿Okay? Esto es del 2014. Ahora, en este de aquí hablaba justamente, ¿no?, de ciertos temas. Y hablaba concretamente en los momentos en los que se lleva la consulta previa, ¿no?, antes de la autorización de obras de construcción, de la iniciativa de exploración, que ya lo hemos, incluso hablé antes de la presentación del plan de minado. Como sabemos, en el 2019, la resolución ministerial que les enseñé, para recordar, la memoria frágil, se contemplan cuáles son, con exactitud, en cuáles procedimientos TUPA corresponde la consulta previa, y están los casos determinados, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que nos dijeron en ese tiempo es que para el relator especial de las Naciones Unidas, esa postura debe ser revisada porque en todo caso una concesión para eventuales actividades mineras en territorios indígenas sí es una decisión susceptible de afectar los derechos de los pueblos indígenas. Lo que pasa es que no te dice cuánto, cómo, ni de qué forma. ¿Cómo amenaza este hecho que viene de una actividad que corresponde al Estado en su rol de, ¿no es cierto?, y que puede otorgar a terceros para desarrollar una actividad que el Estado no puede porque por los costos que involucra? Por eso es que no hay una empresa minera estatal, no podría con los costos. Pero para efectos de ello, me está diciendo entonces que les afectaría. Es como decir, a futuro les va a afectar. ¿Pero qué cosa les va a afectar? Si los estoy considerando en cada proceso y cada procedimiento que sigue. En cada uno necesito de ellos, necesito de esto para ellos. Entonces, no es que se les está abandonando, que estoy disponiendo inmediatamente sobre ellos. Y el voto singular del magistrado Espinosa Saldaña hace referencia a esto, pero lo deja hasta donde está sombreado en amarillo. El otro es el que saco yo de este informe y que no lo puso porque es determinante. Porque el gobierno le informó al relator especial de que aparte de la consulta previa, después del otorgamiento de la concesión, se realiza un proceso de participación ciudadana para informar sobre los alcances del derecho de la concesión otorgada por el Estado, de las actividades mineras, de las obligaciones ambientales y los derechos de las poblaciones involucradas, entre otras cosas. Esto es el determinante. Entonces, con esto, yo puedo efectivamente decir, las concesiones mineras, el otorgamiento de una concesión minera, en este caso son concesiones mineras no metálicas, no generan una amenaza. Es solamente el inicio. Porque además tengo otros medios, y más incluso, para poder garantizar que la comunidad va a estar involucrada en todo tipo de decisiones, tanto gubernamentales como aquellas que les corresponde desarrollar a la empresa y que requiere un aval del Estado. Entonces, no. En este caso en particular, no hay ninguna amenaza a los derechos que corresponden, en este caso, a estos pueblos que han sido identificados como indígenas. ¿Sí? Y por último, estos dos temas eran todo para la sentencia. Con estas podías básicamente sostener que la demanda se queda infundada. Pero el tribunal se fue a la improcedencia de la misma. Y fue a la improcedencia de la misma porque en el análisis dijeron, ok, vamos a analizar si se trata de un derecho fundamental. ¿Correspondía hacer ese tipo de análisis si es un derecho fundamental la consulta previa? Y como Estado desarrollado se basaron en la literalidad. Dijo, a ver, vamos a ver si está en el artículo 2 de la Constitución. No, no hice consulta previa, entonces no es un derecho fundamental. Pero, pero así hablamos del máximo intérprete, no es cierto, de la Constitución, pero no es así. Como les dije al inicio, el único que aborda ese tema de una manera correcta, al menos en esta parte, porque la parte del otorgamiento de concesión minera no estoy de acuerdo, pero el magistrado Espinosa Saldaña sí sostiene antecedentes. Es más, considera un 90 de la sentencia 005-2009, ¿no? En diversas
oportunidades, el tribunal ha hecho referencia al valor constitucional del derecho a la consulta de los pueblos indígenas, ya sea como una concretización del derecho a la participación reconocido en el artículo 2.17 de la Constitución, sentencia 3340-2007, o ya en su condición de un derecho fundamental específico, derivado de su reconocimiento en un tratado con rango constitucional, como el Convenio de Naciones Unidas de sentencias 6316-2008, 427-2009. Es más, sentencia 0005-2012. El tribunal estableció que el único sujeto pasivo u obligado para con el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la consulta previa es el Estado, quien no solo debe garantizarla, sino también el deber de respetar, es decir, de llevar adelante cada vez que se prevé la aprobación de medidas legislativas o administrativas. Entonces, recurriendo a pronunciamientos previos del Tribunal Constitucional, no existe entonces una base para que me digan, no es un derecho fundamental, porque sí lo es. No me estoy basando solamente en la literalidad, sino en la jurisprudencia. Y esto implica en que nosotros tenemos que también revisar antecedentes, pronunciamientos previos del mismo órgano, sin perjuicio de que los miembros antes eran otros, no, sino que tenemos que seguir una misma línea en ese tema. Y es algo que no tenemos. Y en este caso particular, hubo un exceso para sostener que el derecho a la consulta previa no es un derecho fundamental, cuando del análisis de sentencias existentes se desprende el valor constitucional que tiene y, por tanto, lo fundamental que resulta. Entonces, ese aspecto tiene que estar garantizado. Por eso es que los votos singulares, por lo general, ¿no? Por ejemplo, el magistrado Espinosa Saldaña, Ledesma, dijeron fundada la demanda, y los otros improcedente porque no es un derecho fundamental, entonces no le corresponden estos medios, básicamente. ¿Hubo un exceso de llevarlo a esos temas? Sí, eran dos temas concretos. ¿Se trata de pueblos indígenas originarios? ¿Sí o no? Base de datos. Segundo aspecto, otorgar una concesión minera es o no es un significado de vulneración o amenaza a los pueblos indígenas. Si la respuesta es no, entonces es infundado. Punto. Pero claro, hubo todo un tema en el cual quisieron emplear un pronunciamiento del TC, lo cual evidentemente enervó los ánimos de muchos, tanto de comunidades, estudiosos en el tema, comunidad jurídica, ONGs, etcétera. Decir, entonces no es un derecho, ¿cómo que no es un derecho fundamental? Si esto parte de lo que es la gran participación, ¿no es cierto? Nos estamos basando en pura literalidad, y eso sí es un error, ¿no? Concluyo. He hecho estas conclusiones. Primero, que la sentencia del TC no fundamenta que efectivamente se trata de comunidades campesinas con la condición de pueblos indígenas, en este caso Aymara, y que les aplicaría descorresponder la consulta previa. O sea, podemos poder determinar que sí se trata, pero la sentencia, ¿no? Que por mayoría no se dice esto, no se, solamente lo hace, se realiza en el voto singular del magistrado Espinosa Saldaña. Y luego cualquiera de nosotros ingresa a esa base de datos y puede corroborar. Segundo, que en este caso el otorgamiento de una concesión minera no genera un daño, una alteración o una amenaza a un pueblo indígena originario, puesto que hay más factores y también más otros momentos en los cuales se aplican y no deja de existir la participación ciudadana en cualquiera que sea la actividad. Tercero, el otorgamiento de concesiones mineras no modifica la situación jurídica respecto al derecho de propiedad. La concesión minera es un derecho real sui generis, es un sólido de profundidad indefinido y no es lo mismo hablar de la propiedad civilmente, ¿no? Cuarto, existe jurisprudencia que permite reconocer, o al menos interpretar, que la consulta previa cuenta con contenido constitucional y sí se trata de un derecho fundamental. Entonces, no dar cuenta de ello y que era un argumento de expresión meramente formal, como les comento, no basta para definir drásticamente que la consulta previa no sería un derecho fundamental. Esto acá, no, solamente por el hecho de decir, no está en la norma, no se expresa como tal, o si viene mal el Convenio Nacional de la Ley, oye, pero tú en otros pronunciamientos como tribunal has precisado, has destacado que tiene un contenido constitucionalmente relevante para efectos de toma de decisiones. Y ahora me dices que no es un derecho fundamental y te basas en una simple formalidad. O sea, básicamente el tema se cayó por forma, como lo han querido tener. Entonces, finalmente, esta sentencia debió considerar un análisis distinto sobre aspectos objetivos del petitorio de las demandantes, sobre todo en el impacto del otorgamiento de concesiones mineras. Por tanto, los análisis singulares
de los magistrados, si nos tomamos el tiempo de leer cada uno, no son uniformes y en la sentencia el fundamento de la elección es uno de forma, mientras que el fondo es confuso y es inexacto. Es decir, que no es un derecho fundamental. No aborda si se trata, si la tormenta costera es o no es algo amenazante, o una situación de vulneración, o los pone en un estado de vulneración, mejor dicho, a las poblaciones. Estás diciendo tampoco si es que te ha quedado claro o demostrado si se trata de pueblos indígenas u originarios. Muy bien, con esto concluyo mi participación. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor San Martín. Quisiera abrir un espacio de preguntas a los asistentes, por si tienen alguna duda para el doctor San Martín, pueden dejar su pregunta mediante el chat o pueden levantar la mano. Vamos a dejar unos minutos a ver, por favor, si alguien desea hacer alguna pregunta. Y sí, Jorge, vamos a tomar en consideración lo solicitado. Muchísimas gracias. Rolando, sí, claro, puedes abrir tu micrófono y formular la pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, profesor Diego, ¿qué tal? Bueno, en realidad no me pregunto, o sea, yo concuerdo en todo lo que ha señalado, en realidad a mí también me sorprendió la sentencia, me pareció que es un retroceso a pasos agigantados atrás, la cual es terrible, ¿no? Y algo similar, o sea, y esto creo que está ocurriendo por falta de conocimiento. Recuerdo el año pasado, parece, en donde Perú Petro firmó un contrato de exploración con una empresa petrolera, y la cual el Congreso había emitido un informe al Ministerio de Energía y Minas, indicándole de que si ya en realidad tenía el estudio de impacto ambiental, cuando el estudio de impacto ambiental se elabora posterior a la firma del contrato de exploración. Y eso en realidad pasa, y creo que esto ha pasado también en este caso en la sentencia del Tribunal Constitucional. O sea, se han ido por la vía más fácil, que es declarar obviamente improcedente y no entrar a analizar los dos criterios que se han analizado. Y en realidad, como usted dijo, era sencillo decir en realidad que la concesión minera no afecte nada porque necesitas un montón de trámites adicionales que posteriormente se va a desarrollar para elaborar el estudio de impacto ambiental. Entonces, inclusive también el voto disidente de, por ejemplo, María de la Ledesma, que en realidad un montón de hojas, pero no te dice casi nada. Más se va por una línea, digamos, un poco alejado al tema en sí central. Y eso es preocupante, ¿no? Porque traiciona las propias decisiones que ha venido dando como institución el Tribunal Constitucional, donde ya se reconocía la consulta previa como derecho fundamental. Y eso era básicamente mi comentario. Pero en realidad, o sea, no tengo preguntas porque concuerdo con lo que ha señalado. Sí, bueno, concretamente decía Rolando, de hecho el voto singular de la magistrada Ledesma dedica muchas páginas a análisis de una situación política, incluso que está dado sobre el nuevo código procesal constitucional, sobre todo. Y bueno, es ahí donde vi más desarrollo, porque en cuanto a lo que es el desarrollo académico del tema, incluso de pronunciamientos previos, fue el del magistrado Espinosa Saldaña, sobre todo, ¿no? Creo que ahí denota mayor conocimiento y manejo en este tipo de temas. No, no estando de acuerdo, no, yo no estoy de acuerdo en la parte en la cual él sostiene eh, que el otorgamiento de las concesiones mineras, porque él establece eso, porque eso es fundamentalmente lo que el magistrado Espinosa Saldaña estima, ¿no? Que la concesión incide en derechos colectivos de las comunidades y modifica su situación jurídica en el derecho de propiedad. Es algo con lo cual no estoy de acuerdo, ¿no? Pero muy valiosa la intervención, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rolando, por la pregunta y a usted, doctor San Martín, por su respuesta. Asimismo, tenemos unas cuantas preguntas por parte del doctor Edgar Carazas, que nos dice,
¿Podemos decir que el Tribunal Constitucional condiciona la existencia de los derechos fundamentales a la positivización? ¿Podemos decir entonces, a criterio del Tribunal Constitucional, que los derechos fundamentales deben estar previamente reconocidos? Es una excelente pregunta del doctor Carazas, porque, y esto es un tema que también que analicé también de cara cuando hice el doctorado. Y una de mis grandes guías es porque, por ejemplo, yo tuve un asesor de tesis, un director de tesis, experto en derecho constitucional, como el doctor Gerardo Ruiz Rico. Y hablábamos mucho de los derechos fundamentales, incidiendo sobre todo en el de participación ciudadana y con colegas doctorandos también, algunos de Chile, de Ecuador. Pero este pronunciamiento, Edgar, es uno que realmente no se condice con pronunciamientos previos. Entonces, a la luz de este pronunciamiento, efectivamente podríamos decir, bueno, entonces se están yendo por una vía en la cual tienen que estar expresamente reconocidos, ¿no? Tienen que ver algún texto donde me diga la consulta previa es un derecho fundamental por tal y por tal motivo. Entonces, no hay entonces ningún margen de interpretación. Entonces, en cuenta eso, ¿en qué sirve el trabajo que podemos realizar en la investigación, en el análisis de casos, en la jurisprudencia? Pero eso es un pronunciamiento, porque si luego destacamos pronunciamientos anteriores, años 2009, 2008, 2012, del Tribunal Constitucional, entonces sí encontramos que la consulta como tal implica el gran universo de la participación, de la participación de todos los ciudadanos en los asuntos públicos, privados, etcétera, etcétera. Entonces, si ponemos todo eso en una balanza, entonces hay más pronunciamientos del Tribunal Constitucional en donde podría avalarse la consulta previa como un derecho fundamental, que este último, que dice que no es un derecho fundamental. Porque este último sí tiene pues un peso que realmente no, que al menos desde mi humilde punto de vista, no es adecuado, porque sí es uno que te dice expresamente no es un derecho fundamental, y se cierra en eso, no es un derecho fundamental. Pero no desarrolla más ese criterio. Te dice en el análisis del caso, y es expreso, no es un derecho fundamental, porque no está reconocido en tal y tal. Y si acaso está reconocido y emana del convenio 169 de la OIT, pero entonces no le va a aplicar lo que establece, ¿no? el nuevo Código Procesal Constitucional. Y por tanto, los recursos que han sido interpuestos no son meritorios para ser evaluados por este tribunal, ¿no? Es básicamente lo que te he dicho. Entonces, este último me parece preocupante porque a diferencia de los otros que sí le reconocen en la interpretación, y eso nos dedicamos nosotros como académicos y abogados, en este último, al menos, sí es preocupante porque te dice expresamente no es un derecho fundamental. Entonces, sí es esa inexactitud, desde mi punto de vista, la que nos lleva a un escenario que efectivamente causa malestar e incluso podríamos estar ante un tema que podría ser o que podría recurrirse hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Imagínense, ya hemos tenido un antecedente muy político hace poco con una sentencia en otro tema donde se pronunció la Corte Interamericana y básicamente ya hemos tenido un fallo en Tribunal Constitucional, un fallo de una sentencia que como juristas le vamos a llamar inejecutable. Y eso es realmente algo muy complejo. Muchísimas gracias, doctor Edgar. Muchísimas gracias, doctor San Martín. Quisiera saber si hay alguna otra persona que desea hacer alguna pregunta o comentario. Dejamos unos minutos a ver si desean hacer algún comentario, pregunta. Bueno, creo que al parecer todo ha quedado muy claro, entonces me gustaría finalmente agradecer nuevamente a nuestro ponente, el doctor San Martín, y a todos los asistentes por su interés y dedicación al evento realizado por Ius Verum y la Universidad Científica del Sur, esperando haber cumplido con sus expectativas iniciales. Asimismo, quisiera comentarles que
a través de las redes sociales vamos a estar publicando lo que es nuestro próximo evento del próximo miércoles 20 de abril, que tendrá como objetivo presentar el libro Celebrar lo Imposible, el Código Civil de la Propiedad, Córdoba entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que será presentado por la propia autora Pamela Alejandra Caxiavilani. Ah, sí, doctor Edgar, claro, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Excelente tu intervención. Bueno, justamente es un tema que yo también estoy desarrollando en una tesis, ¿no? Como te había comentado. Y creo que es importante esto en la medida que debería empezarse a hacer una distinción entre lo que es derechos constitucionales, derechos fundamentales y los derechos humanos, ¿verdad? Porque creo que estas tres categorías muchos la consideran que está dentro de la positivización, ¿no? La cual creo que los derechos fundamentales están por un tema de ya la práctica o la tradición del positivismo kelsiano, que yo siempre lo digo, ¿no? Porque creo que es peligroso que los derechos fundamentales estén todos positivizados, ¿no? Porque los derechos fundamentales corren una suerte de límites al poder, ¿no? Que tiene en este caso el parlamentario o el legislador, ¿no? No sé qué opinión me puedes dar al respecto, ¿no? Gracias. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Más aún en estos escenarios políticos en los que nos hallamos ahora, en los cuales, como sabemos, hay figuras de control, ¿no es cierto? De control político. Esto le llamamos el control político, ¿no? Como por ejemplo, este, hay un medio para elegir un presidente, pero también hay un medio para poder, este, ¿no? Sacar un presidente. Entonces hay un control político que se ejerce. Ya no hay dos cámaras como había en función a la Constitución del 79, tenemos una sola, pero hay un control y es más complejo incluso, ¿no? Para con la toma de decisiones. Hemos visto temas que están relacionados a la confianza, temas semejantes, pero en definitiva, cuando hablamos de estos temas y en el desarrollo del derecho constitucional, hemos hablado de derechos de primera, segunda y tercera generación, sin que ello implique una jerarquización de los mismos, sino lo que implica es que es las categorías que se les pueda dar, ¿no? O sea, la categorización propiamente no se trata de que uno es más importante que el otro, ¿no? Sino solamente en cómo se divide, pero claro, en este tema en particular sí es un tanto peligroso esta posición que se ha tomado. No es correcta, no es adecuada y generalmente va a generar más escenarios de confusión, como bien has apuntado, ¿no? Por eso es que es importante desarrollar, sobre todo en los temas que nos involucran en la Universidad, la Científica del Sur, eh, estudiamos mucho, que es el avance de la rama, el vínculo con la rama del derecho ambiental. Entonces, este es un escenario oportuno para poder seguir analizando este tema, para poder construir un mejor escenario y construir también más conocimiento sobre esta dinámica, que es la que rige nuestro país concretamente. Si en nuestro país no podemos aplicar adecuadamente o conocer adecuadamente desde nuestra profesión lo que es el tema de los temas ambientales, mineros, metalúrgicos en general, hidroeléctricos, de hidrocarburos, etcétera, es la principal actividad económica que tenemos, la minería. Entonces, es un tema para poder conversar muchísimo más y, por supuesto, para poder alinear las ramas del derecho clásicas que todos conocemos. Listo, doctor San Martín, muchísimas gracias. Doctor Edgar, ¿desea decir algún comentario más respecto a la respuesta del doctor San Martín? No, nada, conforme, ¿no? Muy clara la exposición y lo felicito, de verdad. Muchas gracias. Muy amena la exposición. Pues gracias a ti, Edgar. Bueno, con ya las preguntas absueltas y no hay comentarios al parecer, entonces muchísimas gracias a todos y damos por terminado este evento y esperamos verlos próximamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias.